El gobierno mexicano recurrió a la contratación de personal médico de Cuba para garantizar atención, sobre todo en aquellas zonas apartadas, pero eso no ha terminado de resolver otra crisis histórica, que es la falta de especialistas, incluso en las grandes ciudades. Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos promedia 3.7 médicos, 9.2 enfermeras y 4.3 camas por cada 1,000 habitantes, México cuenta solo con 2.5 médicos, 2.9 enfermeras y una cama. México padece por la falta de personal de salud. No tenemos suficientes profesionales de la medicina y enfermería para atender los requerimientos de una población en crecimiento y en proceso de envejecimiento, y las cifras están muy por debajo de otras naciones, incluso más pobres. Por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país hay 1.5 dentistas por cada 10,000 habitantes, lo que nos coloca en el lugar número 30 de América Latina. La crisis se agrava cuando hablamos de especialidades de la medicina. Desde el gobierno anterior han estado trabajando en abrir más plazas de especialista, tampoco garantiza la calidad de esos especialistas. Cada año, en promedio, 70,000 estudiantes se inscriben al examen de residencias médicas para estudiar una especialidad. Solo 17,000 logran un lugar, dejando un creciente déficit. Al cierre de 2023, la Secretaría de Salud informó que había 57,922 médicos y médicas generales y 21,077 médicos familiares, mientras 18,046 egresados de la carrera de medicina se dedicaban a una actividad distinta a la que estudiaron. Ciudad de México y los estados de México y Jalisco concentran la mayor cantidad de médicos que trabajan fuera de su campo profesional, con 3,175, 2,013 y 1,134 respectivamente, sin que se conozca en qué actividades se desempeñan. Pueden ser choferes de taxis, vendedores de seguros u otras formas de subempleo. Y pese a las promesas de contratar a más personal y cubrir vacantes en zonas marginadas, el gobierno mexicano sigue contratando especialistas provenientes de Cuba, y que desde la pandemia por COVID-19 a la fecha suman 1,149 de acuerdo con la propia Secretaría de Salud, y aún así no alcanzan a cubrir la demanda. La población empieza a criticar y a reclamar que por qué vienen médicos de Cuba, ¿no? ¿Y por qué están contratando médicos de Cuba si tenemos los propios médicos? El personal cubano recibe el mismo salario que cobrarían especialistas de México. La diferencia es que los extranjeros sí aceptan trabajar en zonas pobres y apartadas. Mega Noticias, Andrés Solís. La falta de especialistas en ciertas áreas de la medicina complica la atención, y a esto todavía debemos sumarle que siguen faltando medicamentos e insumos para tratar muchas enfermedades, desde catarros simples hasta casos de cáncer o padecimientos psiquiátricos. México no termina de cumplir con la distribución de medicamentos e insumos médicos. Al cierre de 2023, el colectivo Cero Desabasto documentó mejoras en el surtimiento de recetas. Solo los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas están por debajo del 85% de cumplimiento en la entrega de medicamentos. Las fallas en la entrega de medicinas ya están por debajo de los niveles previos a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, persiste el llamado gasto de bolsillo. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre los países miembros, México ocupa el cuarto lugar con mayor gasto familiar a la compra de medicinas. 1 de cada 5 pesos se destina a medicamentos, tanto de prescripción como de automedicación. En este contexto, el gobierno de México regresó al esquema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos, pero la más reciente licitación de finales de 2024 dejó desierta la compra de 1,218 millones de piezas, que representan 24.4% de la compra prevista para cubrir necesidades de 2025 y 2026. Esta es la compra más grande que se ha hecho alguna vez, entonces los retos para poder tener con todas las claves en tiempo y forma y que lleguen a todos los lugares donde se necesitan son mayúsculos. Pero de acuerdo a la industria farmacéutica, lo que no se adjudicó representa 3 de cada 5 claves de insumos y medicamentos. O sea, hay un 60% de claves entre medicamentos y dispositivos médicos que no han sido adjudicadas. Y aquí hay 2 temas. Unas claves no recibieron ni siquiera oferta, otras claves recibieron oferta. Y después de la compra, falta la distribución. Porque las empresas farmacéuticas tendrán que, y de dispositivos médicos, tendrán que dispersar, digamos, estas adjudicaciones en 360 lugares,
que pues tampoco hay una homologación en cómo se van a recibir. En los hechos, aún hay millones de recetas que no se surten, lo que pone en riesgo la salud de millones de personas. Mega Noticias, Andrés Solís. Y ante estas carencias, las personas terminan yendo a consultorios adyacentes de farmacias con los riesgos que esto implica. El sistema de salud en México está en terapia intensiva. En los últimos 6 meses, varios hospitales han sufrido fallas técnicas y la cancelación de citas y cirugías por falta de medicamentos, insumos y materiales quirúrgicos. Y ante las deficiencias en el sistema público, la población se ve obligada a recurrir al sector privado. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el 4º lugar con mayor gasto familiar destinado a las consultas médicas y la compra de medicamentos. De acuerdo con las estadísticas de salud en establecimientos privados del INEGI, en 2023 había 2.827 clínicas y hospitales privados con 35.899 camas sensibles y 17.205 consultorios, pero no toda la población puede pagar estos servicios. De ahí la proliferación de consultorios adyacentes a farmacias que suman 18.000 en el país. Y entonces eso hace que el sistema en algún momento detone. Si nosotros vamos a los hospitales, nos encontramos con estos reclamos de la población de que no están siendo atendidos adecuadamente. Las famosas farmacias con consultorios adyacentes son las que han crecido de una manera gigantesca, sobre todo en los últimos 3 años, y eso ha llevado a que pues las personas opten por acudir a una de estas farmacias antes de la unidad de atención médica. Estos consultorios, además de contar con registro de operación de establecimiento mercantil y lineamientos de protección civil, deben cubrir requisitos sanitarios de manejo de residuos, equipamiento clínico y la cédula profesional del personal médico y de enfermería que trabaja en ellos. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió en 2020 la guía de farmacias con consultorios adyacentes para tener un mayor control, pero no hay registro oficial de cuántos establecimientos han sido sancionados, multados o en su caso clausurados por incumplimiento. No hay siquiera alertas a la población sobre si un consultorio adyacente a farmacia fue advertido por algún incumplimiento después de haber recibido una visita de supervisión, lo que significa un riesgo para la población. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.